Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis 14 del 6 en adelante y vamos a estudiar el versículo 12 de Apocalipsis 14. Pero antes de empezar, quiero que si todavía no te has suscrito, le dé al botón de suscribirse. Le dé también a la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video te llegue la notificación. También puedes darle like y hacer un comentario. Y antes de empezar con este estudio, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti para poder exponer, Señor, tu palabra y que pueda ser este mensaje de bendición para todos aquellos que vean este estudio, Señor. Queremos que tu Espíritu nos acompañe para el entendimiento y la comprensión de este estudio, Señor. Te pido, Señor, la salud y la bendición de todos los oyentes y que perdonen nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 12 de Apocalipsis 14 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos entonces a analizar en este estudio quién es este grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En este grupo podemos ver que aparece en el contexto de la marca de la bestia y aparece en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque nosotros vemos en el versículo 9 dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí vemos que está hablando de la marca de la bestia, y en el versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lo que indica que este grupo son perseverantes porque no se ponen la marca de la bestia. Y en el versículo 14 vemos entonces que dice: miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo que nos está mostrando entonces que este grupo que tiene la perseverancia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, aparece en el contexto de la marca de la bestia y de la segunda venida de Cristo viniendo en las nubes del cielo. Ahora vamos a analizar qué otro nombre recibe este grupo en el mismo contexto de la marca de la bestia y de la segunda venida de Cristo. Para ello vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 14. Dice aquí: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí está hablando en el capítulo 6 de Apocalipsis, desde el versículo 14, que está presentándonos a nosotros la venida de Cristo, la venida de Cristo. Entonces se hace una pregunta aquí: ¿quién podrá sostenerse en pies? Entonces la respuesta la da el capítulo 7 en el versículo 1, que dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces,
Aquí vemos en el contexto de la segunda venida de Cristo que lo que podrán estar en pie cuando el Señor Jesucristo venga son este grupo que es llamado los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Entonces vemos aquí que este grupo 144,000 aparece en el contexto de la segunda venida de Cristo, al igual que los santos que tienen la perseverancia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, del 16 y 17. Vamos a ir también a 1 Tesalonicenses 16 y 17. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo creía que iba a estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniera, y dice: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que me indica que si el apóstol Pablo estuviera vivo para la fecha en que el Señor Jesucristo viniera, sería parte de los 144,000, porque él dice: lo que hayamos quedado, los que vivimos. Quiere decir que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Y por eso vemos que el apóstol Pablo aquí le está hablando a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica, lo que está indicando que los 144,000 que van a estar vivos cuando Cristo venga, se está refiriendo entonces a la iglesia, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4, 17. Vamos a ver también en qué otro contexto aparecen los 144,000. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis 3 y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice Apocalipsis 3, del 15 al 17: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Después que vemos que se está hablando de la marca de la bestia, entonces Apocalipsis 14, de versículo 1 en adelante, nos hace mención nuevamente de los 144,000, lo que nos indica a nosotros que, al igual que Apocalipsis 14, 12, lo que tiene la perseverancia, los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que aparecen en el mismo contexto de la marca de la bestia y la segunda venida, son el mismo grupo de los 144,000 que aparecen en el contexto de la marca de la bestia y de la segunda venida de Cristo. Lo que nos está indicando que es el mismo grupo del que se está hablando aquí. Vamos a ver entonces quién es este pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Será que son las 12 tribus de Israel literalmente de la carne? Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a Israel en el tiempo del fin. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 2 y el versículo 28. Romanos 2 y el versículo 28 nos dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, que no es judío el que lo es exteriormente, o sea, no es judío el que lo es de la carne por haber nacido en Israel o descendiente de Abraham conforme a la carne, sino
según en el interior, en el interior. Vamos a ir también a Romanos 9, y vamos a leer el versículo del 6 al 8. Romanos capítulo 9, los versículos del 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendientes los hijos según la promesa. El apóstol Pablo nos vuelve a decir aquí que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos llamados hijos, sino que en Isaac le iba a ser contada como descendencia. Y sabemos que Jesucristo es la simiente que se le había prometido a Abraham. También en Romanos 11 y el versículo 17, Romanos 11, versículo 17, nos dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces el apóstol Pablo aquí está enseñando que las ramas fueron desgajadas por la incredulidad que tuvieron, y que los gentiles, siendo olivo silvestre, fueron injertados en las ramas naturales, lo que quiere decir que los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios que antes era Israel. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12, Efesios 2 y el versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí, le escribió a los efesios de que antes de haber conocido a Cristo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero al aceptar a Cristo ahora son ciudadanos de Israel, lo que nos indica a nosotros que la iglesia es Israel conforme al Espíritu, es el Israel espiritual. Ahora vamos a ver qué nos dice Santiago, cómo le llama Santiago a la iglesia en su carta. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces Santiago aquí a la iglesia le escribe una carta y la llama las 12 tribus. Lo que nos están diciendo aquí la palabra de Dios mediante sus escritores por medio del Espíritu Santo es que las 12 tribus que simbolizan la iglesia son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hemos visto que no es todo israelita porque descienda de Israel es israelita, sino en el interior, Ahora vamos a ver con quién dijo Dios que iba a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién fue que Dios dijo que iba a hacer el nuevo pacto? Porque muchas personas dicen que hay cosas que no hay que hacer porque estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Vamos a ir a Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 8, versículo 1, 2 y 7. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1, el 2 y el 7. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El versículo 7 dice: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá
un nuevo pacto. Entonces, aquí el apóstol nos dice a nosotros que hay un nuevo pacto. Ahora vemos que en el antiguo pacto había un sacerdocio de levitas humanos, pero ahora, como leímos aquí en Hebreos 8, Cristo es nuestro sumo sacerdote y es el ministro ahora del santuario que está en el cielo. Entonces el nuevo pacto tiene que ver entonces con el ministerio de Cristo por medio de su sangre en el santuario celestial. Y entonces dice aquí que el nuevo pacto iba a ser con la casa de Israel. Si nosotros vemos, el nuevo pacto nunca dice que es con los gentiles, sino con la casa de Israel. ¿Por qué menciona aquí la casa de Israel? Porque ya vimos que Israel para Dios es todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no el Israel que desciende de la carne. Vamos a ver qué nos dijo Jesús acerca de este nuevo pacto en Mateo 26, el versículo 28. Mateo 26 y el versículo 28. Mateo 26, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el nuevo pacto Dios lo iba a hacer con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero Cristo nos dice aquí que el nuevo pacto es por medio de su sangre y que iba a ser derramada por muchos. Lo que quiere decir que esos muchos por la cual la sangre de Cristo iba a ser derramada, entonces todo aquel que aceptara la muerte y sacrificio de Cristo, entonces iba a ser Israel. Vamos a ver ahora las características de este grupo que es llamado los 144,000. Vamos a ir a Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 14, y vamos a ver en el versículo 1 toda la característica que nos da la Biblia acerca de este grupo. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice aquí entonces la primera característica, que estos 144,000 tenían el nombre de él y de su padre, tenían el nombre de Cristo y de su padre. Y para ello vamos a ver a qué se refiere que tenían el nombre. El nombre en la Biblia representa el carácter de la persona, ¿entiendes? Entonces, cuando te dice que tenían el nombre de él y de su padre en la frente, quiere decir que tenían el carácter de Jesús en sus frentes. Para ello, vamos a ir a 1 de Juan, al capítulo 3, el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo que quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice aquí que seremos semejantes a Él. Lo que indica que este grupo va a tener el nombre de Él en su frente, o sea, van a tener el carácter de Jesús. Otra de las características que podemos ver aquí es que Juan oye una voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? Vamos a ir a Apocalipsis 17 para que nos dé la misma palabra de Dios en el mismo libro la respuesta. En Apocalipsis 17 y el versículo 15 nos dice: también me dijo, las aguas que has visto donde se sientan las rameras son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que nos indica entonces que este grupo, los 144,000, son entonces pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, que no son un grupo específico de la nación de Israel, porque ya vemos que Juan oye como un estruendo de muchas aguas, y ya vemos que las aguas representan muchedumbre, tribus, lengua y pueblo. Entonces también en Apocalipsis 7:9, Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9, nos dice también aquí
Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, quiere decir que esta gran multitud tiene la misma característica de los 144,000, que son de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Entonces, también estos 144,000 ya vimos que en el contexto que aparecen en el contexto de la marca de la bestia, o sea que aparecen en el contexto de la gran tribulación. Pero miren lo que dice Apocalipsis 7 y el versículo 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que esta gran multitud que es de toda nación, tribu, lengua y pueblo, al igual que los 144,000, que son muchas aguas, representan muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Entonces son el mismo grupo, porque los 144,000, como vimos, aparecen en el contexto de la marca de la bestia, que es cuando viene la gran tribulación, y la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 del 9, aparece también que estos son los que han salido de la gran tribulación. Y entonces podemos darnos cuenta que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. Son el mismo grupo. Vamos a ver también otra característica que podemos encontrar de los 144,000 en Apocalipsis 14, versículos 2 y 3. Dice que oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí está hablando de los 144,000. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, 144,000 que tocaban el arpa. Vamos a ver entonces Apocalipsis 15, el versículo 2 y 4. Apocalipsis 15, los versículos 2 hasta el 4. Nos dice, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Podemos ver que los 144,000 que tienen arpas en las manos, aquí lo identifican que cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. Y dice que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Lo que nos está diciendo a nosotros que la gran multitud que pasó por la gran tribulación era el mismo grupo de los 144,000 que tenían arpas en las manos y tocaban y cantaban un cántico. Lo que nos está indicando que es el mismo grupo, toda la característica que nos presenta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver también otra característica que tiene en Apocalipsis 14, versículo 4, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, vamos a ver por qué razón dicen que son vírgenes. Para ello vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer versículos 2 al 4. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice aquí que tiene celo de Dios
porque se ha desposado, dice, con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. O sea, la iglesia, el apóstol Pablo se la está preparando para que sea como una virgen para Cristo, una virgen pura para Cristo, para que no sean engañados como la serpiente engañó a Eva. Por eso entonces aquí nos dice que son vírgenes, porque estos no se dejaron engañar como Eva, siguiendo el error. Lo que nos está diciendo que los 144,000 que son vírgenes es porque es la iglesia. Los 144,000 son la iglesia, que son vírgenes preparadas y no se dejaron contaminar por otras mujeres que representan la iglesia, por aquellas iglesias que están y han bebido del vino de Babilonia y que predican las mismas doctrinas de Babilonia, la misma doctrina de la bestia. Vamos a ver otra característica que tiene este grupo de los 144,000 en Apocalipsis 14:4. En Apocalipsis 14:4 nos dice que estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Otra característica que tiene este grupo es que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo podemos saber si estos siguen al Cordero por donde quiera que va? ¿Cómo puede usted darse cuenta si usted está siguiendo al Cordero por donde quiera que va? Lo primero que vamos a ver es el capítulo 8 del libro de Hebreo, para poder saber dónde está Cristo y cómo podemos seguirlo por donde quiera que va. Vamos a ir a Hebreo, capítulo 8, Hebreo 8, y vamos a leer el versículo 2. Dice: Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Cristo es ministro del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, si Cristo es el ministro de aquel santuario que levantó el Señor, entonces quiere decir que para poder seguir al Cordero por donde quiera que va, debemos ver el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Si usted no sigue al Cordero por donde quiera que va, no va a ser parte entonces de este grupo en el caso de que estemos con vida cuando el Señor Jesucristo venga. Y para ver los movimientos de Cristo en el santuario, vamos a ir al mismo libro de Apocalipsis, donde nos va a presentar a Cristo ministrando este santuario. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12. Apocalipsis 1 y el versículo 12. Dice aquí: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Lo primero que nosotros vemos aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, de versículos 2 y 13, es que Jesús está caminando en medio de los candelabros, lo que nos está indicando que uno de los muebles que había en el santuario terrenal era el candelabro. Y ahora Juan lo ve en el cielo a Jesús ministrando en el candelabro con una ropa de sacerdote. Por eso vemos en el libro de Hebreo, capítulo 8, versículo 2, que Cristo es el ministro del santuario. Entonces ya vimos cuando Jesús estuvo en el candelabro caminando. Vamos a ir también a Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5. Dice aquí: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Aquí nosotros vemos una descripción que delante del trono habían 7 lámparas, que fue el candelabro que vimos en el capítulo 1. Entonces, delante del trono estaban esas lámparas, lo que nos está indicando que el trono entonces se encuentra en la mesa de los panes de la proposición, porque frente a la mesa de los panes estaba el candelabro
Lo que nos está diciendo que ahora a Jesús lo vamos a ver moviéndose aquí en la mesa de los panes. Y para ello vamos a ir al capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 6. Dice, miré y vi que en medio del trono, o sea, en medio de los panes de la proposición y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos que en el capítulo 5, entonces Juan ve a Jesús en la mesa de los panes de la proposición, que es el trono de Dios que estaba frente al candelabro. También vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8 y vamos a leer el versículo 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora vemos que Jesús está entonces delante del altar del incienso. Estamos viendo al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo que quiere decir que estos 144,000 saben cada uno de los pasos que da Jesús en el santuario celestial. En el santuario celestial. También vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Hemos estado mirando que Jesús es ministro del santuario y lo hemos visto caminando por los muebles del santuario, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Falta un mueble en el santuario que es el arca del pacto. Vamos a ver entonces si podemos ver a Jesús como lo estamos siguiendo por donde quiera que va. Vamos a ver si Jesús llega al arca del pacto. Entonces, Apocalipsis 11, versículo 19, Apocalipsis 11, versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Entonces, en el momento que Jesús termina su ministerio en el lugar santo, en el cielo, entonces dice aquí que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo, lo que nos indica que es el paso que Cristo da ahora para entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Vamos a ir a Hebreo 9 para que nosotros veamos qué nos dice la Biblia y el apóstol aquí en Hebreos 9 acerca de dónde estaba el arca del pacto. Hebreos 9, el versículo 7 y 8 dice, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, cuando Juan ve que el arca del pacto en el cielo es porque ahora Jesús va a entrar a su segunda parte en el santuario celestial. Entonces, ya hemos visto que una de las características que tienen los 144,000 es que siguen a Jesús a través de la historia de la iglesia y saben sus pasos desde que entró al cielo a ministrar en el santuario hasta cuando entra al lugar santísimo y se ve el arca del pacto. Vamos a ir también a Apocalipsis 14, 3, 4 y vamos a ver otra característica que tienen estos 144,000. Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 14, 3 y 4. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, los 144,000
son redimidos de entre los hombres, y estaban delante del trono. Vamos a ver Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Y vamos a darnos cuenta que la gran muchedumbre también está en el mismo lugar donde están los 144,000. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces vemos también que esta gran muchedumbre están en el mismo lugar donde están los 144,000 y que fueron redimidos de todos los hombres. Vamos a ver otra característica que tienen estos 144,000 en Apocalipsis 14 y el versículo 5. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Entonces vamos a ir a Juan, y vamos a leer en el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 47 y 49. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. En el versículo 49 dice, Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces vemos que Jesús también concuerda en que un verdadero israelita es aquel que lo acepta a él como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. El que acepta a Cristo como su Salvador es un verdadero israelita. Fíjense que Jesús estaba en Israel predicándole a Israel, pero dice aquí, he aquí un verdadero israelita. Quiere decir que habían israelitas que no eran israelitas. Entonces, la palabra de Dios es clara con decir que un israelita es aquel que acepta a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Vamos a ir a Sofonías 3:13 y vamos a ver qué nos dice a nosotros acerca del carácter que tienen los 144,000 en Sofonías 3:13. Dice, el resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua mentirosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, ¿quiénes son el resto de Israel? Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Vamos a ver quién es ese resto. Apocalipsis 12 y el versículo 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces la misma Biblia nos dice a nosotros que el resto de Israel son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces son los 144,000 de la tribu de Israel, descendientes de la carne, como muchos creen que los 144,000, como dice que son de la tribu de Israel, que son sellados, son de la tribu de Israel de la carne o son israelitas según el Espíritu. Vamos a ver en Filipenses, vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 7. Dice aquí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia
que se basa en la ley irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, que de la carne, de Israel de la carne, nadie se debe gloriar. Hay que gloriarse en Cristo. Entonces, él dice que el ser del linaje de Israel, ser hebreo de hebreo, todo eso que se consideraba él como ganancia, lo consideraba como pérdida por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Lo que nos está diciendo que ser israelita de la carne no le garantiza a usted ser parte de los 144,000, sino haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Otra forma también de nosotros poder entender que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo, es utilizando y estudiando la manera en que Juan explica el libro de Apocalipsis. Si nosotros vemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, podemos darnos cuenta de algo. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 10, 12 y 13 dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan oye una voz detrás de él como de trompeta. Ahora, en el versículo 12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan oye una voz, y cuando se vira a ver, se voltea a ver, entonces ve al Hijo del Hombre. Ve al Hijo del Hombre. Vamos a ir a Apocalipsis 5 también. El versículo 5 y 6. Dice, Apocalipsis 5 y 6 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él oyó que uno de los ancianos le dijo: no llore, porque el león de la tribu de Judá. Entonces en el versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces Juan oye que le dicen un león, el león de la tribu de Judá, pero cuando se voltea a mirar, ve entonces a un cordero como inmolado. Lo que él oye no es lo mismo que él ve. Vimos que él oyó una voz de trueno, de trompeta, en el capítulo 1, versículo 10, y cuando se voltea a ver, ve al Hijo del Hombre. Ahora vemos que él oye al león de la tribu de Judá, pero cuando se voltea a mirar, ve a un cordero como inmolado. Vamos a ir entonces a Apocalipsis 7, el versículo 4 y 9. Apocalipsis 7, y vamos a ver el versículo 4, que dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Entonces ahora Juan oye el número, pero en el versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces Juan oye un número, pero ahora cuando se voltea a mirar, ve una gran multitud. Lo que Juan oye es diferente a lo que él ve. Lo que nos indica, mis queridos hermanos que me están escuchando, es que los 144,000 es el mismo grupo que la gran multitud. Juan oye el número, pero ve una gran multitud cuando se voltea a mirar. Y ya vimos entonces que este mismo grupo, que en el contexto aparece, en el contexto de la gran tribulación con la marca de la bestia y en el contexto de la segunda venida, al igual que en Apocalipsis 14:12, los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús aparecen en el mismo contexto de la marca de la bestia y la segunda venida de Cristo. Ya vimos entonces que este grupo es la iglesia de Cristo, la cual está en la tribulación y también está
esperando la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Si te ha gustado este video, quiero que le des like, hagas un comentario, le des a la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de nuestro próximo estudio y puedes compartir con otros. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.